Continuamos en Perfil, estamos conversando con el abogado Nelson Marín Pérez, quien ocupó altas posiciones en la administración pública, fue incluso, se nos olvidó decir, parlamentario regional, fue diputado al Consejo Legislativo del Estado portugués y también, pues como decíamos, fue juez. En su condición pues de encargado interino en un momento determinado de su ejercicio profesional o dedicado al ejercicio privado. Pero hubo un acontecimiento reciente, o está en curso, impredecible la fase en la que se encuentra, que involucra a la administración pública, involucra al patrimonio del Estado, involucra a la cultura, involucra a la educación. Un espacio que fue concebido como una biblioteca para el servicio de la opinión pública, que era la biblioteca Lirio Ugarte Pelayo. El sitio, en la avenida Francisco de Miranda de Guanare, hoy en día está destinado para el servicio del 911, un servicio de emergencia con ambulancia para las personas que requieran atención en materia de salud. Muy bueno el servicio. Pero ¿qué pasó con los libros? ¿Qué pasó con el patrimonio que existía, la hemeroteca, los documentos? Lo que allí existía, más que el mobiliario, era el documento desde el punto de vista instruccional, educativo, cultural, histórico que allí se encontraba. Vale la pena decir que Lirio Ugarte Pelayo, portugueseño, hijo de, con familia, por cierto, vinculada al sector de la izquierda, como su hijo Argimiro Gabaldón. Pero también él fue una persona que ejerció la política, fue uno de los actores políticos más importantes de URD, lamentablemente murió en un accidente lamentable en su casa. Se presume, fue declarado como un suicidio cuando estaban unos periodistas para una rueda de prensa. Lo cierto es que el gobernador Manuel Ricardo Martínez Angulo, que fue su amigo, cuando inauguró esa biblioteca le puso ese nombre. Y en esa biblioteca muchos que no sabíamos lo que era una computadora, no teníamos libros en entidad, calidad y de suficiencia para formarlo, de todos los liceos, de las universidades en Guanare, de la Universidad de los Andes, de su Escuela de Medicina, de la UNEYES, íbamos a estudiar allí, era un sitio de concurrencia. Resulta que no se sabe dónde están los libros. Una denuncia que le hicimos conocer por la vía privada, personal, al gobernador para que lo investigara, se comprometió a hacerlo, hasta el momento no hay respuesta. Pero con el conocimiento de haber sido procurador del Estado, el doctor Nelson Marín, ¿qué hubiese hecho él para permitir, no la desincorporación de los bienes, pero sí el traslado? Y si existía material que había que desechar, igualito había que desincorporarlo para permitir que efectivamente se pusieran los mismos. Eso es lo que está establecido en la ley. Pero no hay respuesta, que es lo peor, sobre el caso. ¿Cómo analiza en apretada síntesis el doctor Nelson Marín esta situación? La Biblioteca Pública Lirio Ugarte Pelayo, que como tú bien lo señalabas, su nombre responde a un insigne poeta, escritor, político, abogado, doctor en ciencias políticas. Sí. Una persona vinculada al Estado portugués, a pesar de no haber nacido en el Estado portugués, sino que nació en el Estado de Lara, pero que su papá, el general José Rafael Gabaldón, engendró en una bella joven ahí en el estado de Lara, un pueblo llamado Anzoátegui, que nos comunica en la frontera con Lara. Por Chabasquén se llama. Por Chabasquén, precisamente. De ahí es la familia Brunicelli, por cierto. Okay. Entonces, por esa mácula de ser hijo de una madre soltera, él se trae al niño y se lo entrega a un matrimonio de mi pueblo, un matrimonio ospinense, integrado por Luis Horacio Ugarte y la señora Ercilia Pelayo. Y lo adoptan. Resulta que ese muchacho terminó siendo un fenómeno
desde el punto de vista político. Inclusive se quedó dando clase en la Universidad Central de Venezuela, Filosofía del Derecho. Fue secretario, a lo mejor mucha gente no lo sabe, secretario de gobierno de la Junta presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal a raíz del derrocamiento de Pérez Jiménez, con rango de ministro. De modo pues que este personaje tuvo una presencia importante en la historia política de este país. Y en honor a él se le da el nombre de Alirio Ugarte Pelayo. De modo pues que cualquier acto que se realice, contrariando la memoria y lo que este señor representó para el país y para el Estado, es un acto que no tiene perdón de nadie. Que por cierto, un periodista me comentó recientemente que él estuvo en el acto inaugural de la biblioteca y el Arquimiro Gabaldón, el hijo de él, vino a ese acto y después se fue nuevamente a la guerrilla y muere precisamente por las zonas del Tocuyo. Bueno. Pero es el tema de la tolerancia política. Pero vamos con el tema de la biblioteca concretamente, con los bienes. Ok, esos bienes, lamentablemente, por falta de recursos, de asignación de recursos presupuestarios, que en todos los gobiernos democráticos se había asignado recursos, lo que se llamaba una transferencia, que se aprobaba en la ley de presupuesto. Y me recuerdo que cuando yo estuve en la gobernación del Estado, la licenciada Ligia Ravelo, o Revelo, algo así ese apellido, ella todos los meses iba y buscaba su dosavo, rendía cuenta del destino que le daba a esa asignación presupuestaria, y también en el presupuesto se hacían las previsiones para las reparaciones, de manera pues de tener ese espacio lo más conservado posible. Porque la red de bibliotecas públicas del Estado portuguesa está afiliada al Instituto Nacional de Bibliotecas, que presidía Virginia Betancourt, la hija del presidente Rómulo Betancourt, sí, que muchas veces vino a Guanare precisamente, sí, a monitorear ese trabajo de relaciones. Sí, porque la responsabilidad de esas bibliotecas recae en ese instituto que tú estás mencionando, Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Bibliotecas Públicas. Exacto. Y ellos son los que tienen la responsabilidad de la conservación de todo ese acervo bibliográfico y no bibliográfico, como tú lo señalabas, claro, anteriormente. Ahí estaban las hemerotecas, fotografías, claro, en fin, una memoria documental de mucha valía. Cuando no se le hacen las conservaciones, las reparaciones al inmueble, al sitio donde están depositados esos libros, recuerda que los libros son frágiles, necesitan estarse limpiando, tratamiento especial, estarse reparando. Las personas que trabajan con eso deben tener sus batas, Hay una especialidad que se llama archivología, que es especialista en esa área. Los tapabocas, eso se utiliza una celda especial para limpiarlo, cambiar las carátulas. Los trabajadores tienen que utilizar tapabocas, vitamina C cada vez que van a entrar al sitio. Etc. Claro. La colita para pegar aquello que se esté dañando. Eso requiere un trabajo minucioso, permanentemente. Hay unas cajas especiales para guardar ese tipo de material. Cuando es material fílmico, en unas latas, eso tiene que tener una humedad, claro, una humedad relativa. De modo pues que si hay filtraciones, obviamente que esos libros corren riesgo de deteriorarse. La polilla, en las mismas bibliotecas privadas, tú tienes que estar pendiente porque te llega un comején y te acaba con la biblioteca en cualquier momento. De modo pues que la falta de conservación, de diligencia, de preservación de esos bienes, de no asignar los recursos a tiempo, todo eso indujo a lo que ocurrió en esa biblioteca. Ahora, aquí hay un tema de responsabilidad patrimonial del Estado, donde quizás esa omisión no es reciente, la omisión viene de larga data, para que llegara el deterioro a esos niveles. Ahora, ¿por qué el desconocer lo que pasó con ese patrimonio, con ese material, que hasta el momento no se ha dado a conocer? Bueno, yo pienso que eso no se ha explicado, no se ha dado una explicación convincente, porque precisamente el error es garrafal.
estás atentando contra la memoria, contra el acervo bibliográfico que representan más de 23.000 volúmenes de libros allí en esa biblioteca. Es un daño enorme que se hizo allí, pero si uno lo analiza desde el punto de vista objetivo y en base a las presunciones, en Ospino había una extensión de la biblioteca también, y esa biblioteca de la noche a la mañana fueron sacados los libros y el recinto donde estaban los libros, el local, fue acondicionado para que funcionara una escuela de gobierno del partido de turno. De modo pues que no hubo la voluntad de corregir, de adecuar el local para dejar la biblioteca, sino para darle un uso distinto. Entonces eso te pone a ti en duda de que pareciera que no hay la voluntad ni les interesa a quienes tienen la responsabilidad de conservar esos libros, de preservarlos efectivamente. Por el contrario, conductas como la ocurrida en Ospino habla de una intención vedada de desaparecer los libros por cualquier manera. Tenemos incluso entendido, doctor, agradeciéndole de antemano el haber compartido este espacio o esta parte de la entrevista que tenemos, que va a proseguir con su conocimiento, con su investigación, lo que significa la responsabilidad patrimonial del Estado, que es uno de los principios que está arraigado en el derecho administrativo y en el ordenamiento jurídico venezolano. En Guanarito pasó lo mismo. Y sin embargo, por beneficio de la duda, nosotros que le hicimos esa denuncia a título personal, no a nivel público, al gobernador, él nos prometió que lo iba a averiguar. Aunque ha transcurrido algunos días, creemos que lo va a hacer. Y ojalá lo haga, no por beneficio ni de petulancia de que está atendiendo un planteamiento particular, es un planteamiento del Estado. El Estado merece una respuesta sobre este punto. Vamos a continuar conversando con el abogado Nelson Marín Pérez, quien es portugueseño, ejerció funciones políticas como parlamentario, como alto funcionario de gobierno, también fue juez. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad de perfil, ya regresamos.